verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Seguimos avanzando en el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, que nos invita a vivir la vida cristiana en tiempos difíciles. Y hoy nos va a invitar a hacer algo curioso, que forma parte además de la actualidad mundial. Acercarnos al ámbito de la guerra, del lenguaje bélico, a recordar las guerras del pasado y quizás hacer un paralelismo con las guerras del presente. Pero no solo con las guerras que organizan aquellos a quienes les gusta guerrear y batallar, sino también las guerras que puede haber en tu interior y la parte que jugamos todos en el conflicto cósmico. Hoy vamos a acercarnos a una idea muy interesante, el llamado a estar firmes, y a estar firmes además en un ámbito bélico, en un ámbito de guerra, al que ahora le vamos a sacar un partido desde la perspectiva lingüística incluso, pero también, claro, desde la perspectiva de tu vida cotidiana y de tu vida espiritual. Vamos a compartir la Escuela Sabbatical Like para que nos haga un dibujo de partida, y a partir de ahí nos vamos a acercar hoy a una parte muy interesante también del capítulo 6 de la Carta a los Efesios. Ben-Hadad II, el rey de Siria, le tendió una emboscada a Joram, rey de Israel, pero el profeta Eliseo le advirtió a Joram que no pasara por aquel lugar. Ante su fracaso, el rey de Siria creyó que había un traidor entre ellos. ¿Quién está informando al rey de Israel? Entonces le explicaron que no había ningún traidor, sino que el profeta Eliseo sabía hasta lo que el rey decía en el interior de su alcoba. Inmediatamente, Ben-Hadad mandó a capturar a Eliseo, quien se encontraba en Dotán, y cuando el criado de Eliseo vio que estaban rodeados de un gran ejército, se llenó de miedo. ¡Ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Eliseo lo tranquilizó. No temas, los que están con nosotros son más que ellos. Y fue allí cuando oró para que Dios abriera los ojos de su siervo. Dios lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego que los rodeaban para protegerlos. Dios le quitó el filtro que no nos deja ver el mundo espiritual y vio un ejército de ángeles poderosos. Exacto. Aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, alrededor nuestro se desarrolla una guerra espiritual. Si pudiéramos abrir los ojos, como sucedió con el siervo de Eliseo, veríamos a Satanás y sus demonios buscando destruirnos y a Dios y sus ángeles protegiéndonos en cada batalla. Lección 12. El llamado a estar firmes. A lo largo de su carta a los Efesios, Pablo hace distintos llamados a la unidad, a acabar con la lucha entre judíos y gentiles, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre esclavos y amos, y ahora, al final de la carta, nos dice contra quién es nuestra verdadera lucha. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Lo notan? Pablo quiere que dejemos de pelear entre nosotros. Hay cristianos que pelean hasta con su sombra. ¿Acaso no somos parte de un mismo ejército? Es hora de enfocarnos en nuestra verdadera lucha. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos salir vencedores de la batalla contra las fuerzas del mal? En primer lugar, fortaleciéndonos en el gran poder del Señor. Hay un refrán popular que dice que en la guerra y en el amor todo se vale. No sabemos quién se inventó ese refrán, pero lo cierto es que no tiene nada de cierto. Hay leyes incluso para la guerra. Hoy día, las leyes de guerra tienen un nombre muy elegante: Derecho Internacional Humanitario, y son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. En Deuteronomio, cuando Dios le dio leyes, mandamientos y ordenanzas a su pueblo, también le dio leyes para la guerra, y la primera de ellas es la más importante. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Lo notan?
Dios pelea por su pueblo y gana sus batallas. ¿Recuerdan alguna guerra donde Dios haya cumplido esa promesa? Cuando Gedeón y sus 300 valientes derrotaron a los madianitas con trompetas y cántaros. O cuando el rey Josafat venció a los moabitas y a los amonitas poniendo a cantar a su ejército. Exacto. Y ahora en Efesios, Pablo nos dice que en la guerra espiritual esa primera ley de la guerra sigue vigente. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Oigan bien, así como en el pasado la victoria era consecuencia de la presencia y el poder de Dios, en el presente la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de nuestro Señor resucitado, el capitán de nuestra guerra. En segundo lugar, poniéndonos toda la armadura. No nos confundamos. Dios no peleaba las batallas de su pueblo mientras el pueblo veía Netflix cómodamente sentado en un sillón. Ellos tenían que ponerse la armadura y salir a la batalla. ¿Les parece que es distinto en la guerra espiritual? Por supuesto que no. Pablo nos pide que nos pongamos toda la armadura. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cuál es esa armadura? Pablo usa los elementos que usaban los soldados romanos para darnos un inolvidable consejo de guerra. Dice que nos ciñamos con el cinturón de la verdad, que nos protejamos con la coraza de la justicia, que nos calcemos con la disposición de predicar el evangelio de paz, que tomemos el escudo de la fe para apagar todas las flechas encendidas del maligno, que tomemos el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y que usemos en todo tiempo el arma superpoderosa de la oración. Y no sé si lo notaron, pero Pablo dice que nos pongamos toda la armadura. Casi toda no es suficiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tomo el escudo de la fe, aunque tenga el resto de la armadura puesta? Una flecha encendida del maligno puede atravesarte la garganta. Bueno, eso sonó un poco fuerte, pero es cierto. Recuerden que este enemigo es invisible. Dios va al frente peleando por nosotros, es cierto, pero no quiere que estemos desprotegidos. Pongámonos toda la armadura para hacerle frente al enemigo. Y en tercer lugar, manteniéndonos firmes hasta el fin. Efesios no es la única carta en la que Pablo usa el vocabulario militar para referirse al gran conflicto. En Colosenses 2:15 dice que Dios desarmó a los poderes y a las potestades. En 1 Corintios 15:54 dice que la muerte ha sido devorada por la victoria. En Romanos 16:20 dice que muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Pablo siempre entendió el conflicto entre el bien y el mal como una guerra cósmica de larga duración, y en ese contexto lanza una expresión digna de nuestro más cuidadoso análisis. Manténganse firmes. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan manténganse firmes? Cuando nos ponen firmes en la formación en el club de conquistadores. Y no nos podemos mover ni si nos molesta un mosquito. Bueno, en este caso significa todo lo contrario. Mantenerse firmes en los antiguos campos de batalla significaba defender la posición en la lucha cuerpo a cuerpo que se daba cuando los dos ejércitos enemigos chocaban para pelear a puño y espada. Si se quedaban quietos, ¿qué les pasaba? Los atravesaban con la espada. Eso volvió a sonar fuerte, pero también es cierto. Cada soldado tenía que pelear con mano, mente y corazón para permanecer en pie hasta el final de la batalla. ¿Lo notan? Mantenerse firmes no es estar en una postura relajada, es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pero esperen, aquí es donde se hace importante la iglesia. Aquí es donde el que dice que no necesita una iglesia debe reconsiderar sus palabras. Por más que tengas toda la armadura, ¿quién puede enfrentarse solo al ejército de las tinieblas? Entre nosotros no hay ningún Rambo ni ningún John Wick. Ellos solo existen en las fantasiosas películas de Hollywood. Pablo compara a la iglesia con un ejército y nos exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Oyeron bien? Combatiendo
unánimes. Ahora podemos entender mejor por qué durante toda la carta Pablo hace llamados a la unidad entre judíos y gentiles, entre esposos y esposas, entre padres e hijos y entre esclavos y amos, porque necesitamos un ejército unido para enfrentarnos al verdadero enemigo. Si toda la iglesia se fortalece en el poder del Señor, se pone la armadura completa y se mantiene firme, seremos una iglesia triunfante. Así que deja de pelear contra tu hermano, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No sé vosotros, pero yo me acerqué a la lección de esta semana con incomodidad, con bastante incomodidad. Vivimos en un mundo en guerra. A mí no me gustan las películas de guerra. De hecho, suelo escaparme de las informaciones que desafortunadamente nos lanzan los informativos, ¿no?, que tienen que ver con la guerra. Me entristece muchísimo las imágenes de guerra, que se hable de guerras, los resultados, las cifras de las guerras. Y de hecho, llevo una temporada peleándome con el lenguaje bélico. Quiero decir, en determinados contextos. De hecho, hay algún estudio sociológico reciente que habla, por ejemplo, del lenguaje bélico asociado a los pacientes de ciertas enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Hay discusión ahora mismo con respecto a si es conveniente o no, se está llegando a la conclusión de que no, utilizar el lenguaje bélico para explicar cosas como ha perdido la batalla frente al cáncer, ha ganado la batalla, es un luchador, es una luchadora. Claro, estamos tan acostumbrados al lenguaje bélico que probablemente a veces lo utilizamos sin darnos mucha cuenta del impacto que esto puede suponer, ¿no? Claro, una persona que haya perdido la batalla es un perdedor. La persona que haya ganado, pues ha ganado la guerra. Bueno, jugamos muchas veces con esto del lenguaje. Entonces, a priori, yo me acercaba a la lección, porque además nos invita a pensar en la conveniencia de utilizar el lenguaje bélico, ¿no?, a la hora de plantearnos la vida espiritual, con cierta incomodidad. Luego me fui encontrando un poquito más cómoda. Pero bueno, de todas maneras, estamos hablando de una circunstancia difícil. Y otra valoración también para empezar. Curiosamente, al ser humano le encanta estar en guerra y le encanta pelearse. No digo me encanta, nos encanta a todos probablemente, ¿no? Pero hay guerras que escogemos y hay guerras que nos son impuestas, ¿eh? Yo estos días pensaba también, pues no sé, ahora mismo en esas personas que vivían tranquilamente en Ucrania y que de repente les han dicho tienes que ir a la guerra, ¿de acuerdo? Es un caso muy cercano. Sí o sí, no me apetece ir, pero es que tienes que ir. Es que yo no quiero luchar, es que tienes que ir a luchar. Es que yo me quiero quedar en casa con mi familia y quiero seguir viviendo mi vida. No, pero es que no te queda otra porque te acaban de invadir. Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil encajar esto y al mismo tiempo qué actual y qué necesario posiblemente hablar de esto. Con esta presentación, con este punto de partida, me acerco a Efesios 6, 10, 11, que nos dice, por lo demás, hermanos míos, es decir, tú y yo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y como punto de partida, comparto también con vosotros un pequeño texto. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, ¿de acuerdo? Escribe Elena White, algo que es perfectamente aplicable a ti y a mí. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta confederación del cielo puesta en orden en batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, como dice Efesios 6:12. Pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno, con mayúsculas, más poderoso que los ángeles, estaría en sus filas, el general de los ejércitos del cielo. Hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Claro, lo que pasa es que este es el punto de partida. ¿Y ahora? ¿Cómo aplico yo esto en una vida llena de luchas, llena de problemas
y en la que me consta que estoy metida en una guerra que yo no he escogido. Es que es una situación complicada. ¿Por dónde empezamos, José? Pues primera aproximación. Yo empezaría contestando un poco a tu introducción, diciendo que es verdad que el lenguaje bélico parece que todo lo impregna, ¿verdad? Pero también decir que cuando estás en guerra tienes que utilizar lenguaje bélico. Y muchas veces nosotros pensamos que las cosas pasan, y pasan porque pasan. Y no, pasan por algo. Y pasan porque alguien las provoca. Las puede provocar un ser humano, pero detrás hay algo. Y me ha gustado mucho que se trajese un poco a colación en la escuela sabática laic cómo el siervo de Eliseo pues se puede ver al final cuál es el panorama real. Yo no sé si tendría fuerza para ver cuál es el panorama actual. Pero lo hablábamos esta mañana, lo decía Richard, que salir de casa sin habernos encomendado a Dios es una gran temeridad. Y otra cosa de la que adolecemos mucho los cristianos, yo creo que es de recordar que estamos en un conflicto. Es verdad que siempre se nos ha dicho, bueno, que no tenemos que darle mucha relevancia a Satanás porque o hablar mucho de Satanás, porque al final, si hablas tanto del enemigo, parece que pierdes de vista al gran defensor, ¿no? Pierdes de vista a Dios. Pero yo creo que ignorarlo tampoco es la solución, porque estamos en un conflicto, y en un conflicto hay que utilizar palabras o lenguaje bélico. Una enfermedad, Esther, no es una batalla. No es una batalla. Es una gran injusticia que se separe entre vencedores y perdedores, porque los cuerpos reaccionan como reaccionan a la misma medicación. Y unos lo superan y otros sucumben. No es ni mérito de uno ni de mérito de otro. Igual que podríamos decir, el que tiene cáncer es que lo ha hecho mal, ¿verdad? Que a veces en ciertas cosas, bueno, vamos a ver qué hábitos tenías. Bueno, puede que sí o puede que no. Por lo tanto, es verdad que habría que desterrar el lenguaje bélico de los contextos que no son bélicos. Pero cuando el contexto es bélico hay que emplear lenguaje bélico. Y en este caso tenemos que estar conscientes, tenemos que ser conscientes de que estamos en una batalla, y en una batalla no terrenal, sino en una batalla cósmica. Y también tenemos que ver que nosotros no somos, digamos, el objetivo de Satanás. Nosotros, yo al menos así lo entiendo, quizás sea un punto de discrepancia, pero yo lo lanzo aquí. Yo creo que nosotros somos víctimas vicarias. Es decir, como no te puedo azotar a ti, voy a azotar a estos que te gustan, a estos a los que quieres, a estos a los que amas. Y bueno, la batalla se está librando aquí, pero se intentó librar en todos los rincones del universo. También lo tenemos que decir. Somos los destinatarios de su daño, pero no el objetivo. Exactamente. El objetivo sigue siendo Dios. Yo, Esther, me pasaba igual que a ti. Yo me considero pacifista, no me gusta nada la pelea. Pero me di cuenta que a veces somos poco realistas con lo que está ocurriendo. Como dice José, estamos en medio de una guerra. Si yo ahora mismo me fuera con mi sillón y me coloco entre los rusos y los ucranianos, me siento y me enchufo un Netflix y digo, yo decido que aquí no hay guerra, ¿qué pensaréis de mí? Claro. Que soy un iluso, ¿verdad? Porque da igual que yo diga no hay guerra, hay guerra. Vale. Entonces, me gusta mucho el apóstol Pablo, como nos dice, no depende de ti que decidas si hay o no hay guerra. Estás en medio de una guerra, estás en medio de un conflicto. Lo que necesitas es tomar conciencia de que existe un conflicto. Y me gusta mucho este lenguaje bélico. Me ha gustado cuando he terminado la semana, porque me acordaba de los ejércitos romanos con sus legionarios, sus centuriones, sus prefectos, sus comandantes, sus tribunos, sus generales, todos bien organizados. Y Pablo dice, vale, si no estás con Jesús, vas a encontrarte ahí en medio con todo un ejército organizado que viene dispuesto a machacarte y a destrozarte.
Ahora, si estás con Jesús, no es una lucha entre dos ejércitos, ¿verdad? Ahora yo voy a meter aquí más ambiente bélico. Es una lucha de ese ejército romano pertrechado contra F-18 Black House y todo un ejército mucho más poderoso, porque el apóstol Pablo nos dice, pero a tu lado está el capitán de todos los ejércitos, ¿verdad? Está Jesús, y Él es más poderoso que todos los contrarios. No estás en medio de una batalla una batalla igual en la cual, el resultado es incierto. No. Al lado de Jesús estás totalmente protegido. Y esa es la imagen que nos quiere llevar Pablo. Estás en medio de un conflicto. Sin Jesús te enfrentas a un ejército organizado que va a machacarte. Y es que Satanás y sus ángeles están organizados. Ellos, y me permitís mi imaginación, por la mañana se reúnen, hacen su reunión de trabajo y elaboran planes para destrozarnos a cada uno de nosotros, porque quieren, como dice José, dañar a Dios, y nosotros somos el supremo objetivo, la suprema consideración de Dios es el ser humano. Entonces hacen objetivos para destruirnos, están organizados. Lo van a conseguir, a no ser que nosotros permitamos que Él acampe alrededor nuestro, que Él nos defienda. Y entonces no pueden hacer absolutamente nada. Estamos en medio de una guerra, y eso es lo que nos invita Pablo. Y tenemos que tener conciencia de ello. O sea, si yo cierro los ojos y escondo la cabeza y digo, no hay guerra, colócate con el Netflix en medio de la guerra, pero te va a dar igual, porque estás en medio de una guerra. Y hoy, aquí, aunque estemos sentados en el estudio tranquilamente, estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal. Y hay más sentados con nosotros que no vemos. Sí. Entonces, esa es la idea que nos quiere llevar Pablo. Toma conciencia. Hay una guerra real, física, en la cual, a diferencia de lo que hablabas antes, si tú batallas, puedes ganar, pero tienes que batallar. Tienes que decidir colocarte esa armadura que te proteja. Si os dais cuenta, la armadura en realidad no depende nada de nosotros. Todo es de Dios. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, su palabra. Todo depende de Dios. Lo único que tengo que hacer es esos regalos que Él me ha hecho, pertrecharme con ello para protegerme. Eso es lo que yo necesito en mi vida, y tengo que tener conciencia de ello. Yo no puedo salir por la mañana y decir, hoy me he olvidado la oración, me he olvidado la palabra de Dios, me he olvidado, la justicia, la verdad. Voy andando por ahí, por la calle, y no va a haber problema ninguno, porque el enemigo me va a destrozar. Entonces necesito protegerme de ese ejército más poderoso, más grande, más superior, que es el de Jesús. Pero necesito acudir a Él, necesito llamarle y decir, protégeme en medio de esta batalla, porque si no lo hago, estoy perdido. Porque los otros eran bandoleros, eran hordas, pero están organizadas, y organizadas para destruir mi vida, para destruir mi familia, para acecharme y acabar conmigo, con mi fe y con mi esperanza. Entonces, el mensaje bélico de Pablo es pertinente. Claro, es que debiera de hacernos pensar. Claro. Porque estamos en medio de una guerra. No nos gusta la guerra. A mí no me gusta la guerra, pero estoy en medio de una guerra, y espero pronto salir de ella cuando venga mi Señor. Pero mientras Él no venga, estoy en medio de una guerra. Así que toma conciencia de dónde estás, vive con la precaución de vida, porque las hordas enemigas están por ir por tu vida, y eres su objetivo, porque a quien quieren dañar es a nuestro Señor. Y como nuestro Señor nos amó tanto que murió por nosotros, pues vienen a por nosotros. Así que es más que pertinente este mensaje de Pablo, que cierra, lo ha dicho la Escuela Sabática muy bien, en base a la unidad. O sea, manteneros unidos. La lucha no es entre vosotros, somos tontos. Peleamos entre nosotros cuando la lucha la tenemos con otros que ni siquiera vemos. Abre los ojos y déjate de tonterías, porque lo que necesitas es tomar conciencia de quién está detrás de todo eso, quién es el que realmente quiere destruirte. ¿Sabéis? A mí la imagen del ejército que vio el siervo de Eliseo, que es sin duda una de las imágenes más chulas que podemos encontrar en el texto bíblico, a mí eso me ha servido muchas veces para imaginarme lo que hay a mi alrededor. Yo me he imaginado muchas veces, no sé vosotros, eso alrededor de mi casa.
Esto es algo que nunca he dicho en público, creo, pero de hecho no lo he dicho en alto todavía, pero, ¿sabéis? Me lo he imaginado muchas veces, ¿no? Mi casa, mi jardín, mi hogar, ¿no? Rodeado por el ejército del cielo. Me ha gustado a veces descansar en esa idea, ¿no? En lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero coincido con algo que decía José hace un momento también, en el sentido de que a veces evitamos hablar del enemigo, precisamente porque así, si no hablamos de él, parece que no está, ¿no? Pero claro, es que en esta historia no podemos ser neutrales, no estamos nunca en terreno neutral. Cuando estamos sentados efectivamente en el sofá viendo la guerra en la tele, podemos estar o podemos pensar que estamos en terreno neutral. Por cierto, luego pagamos el aceite a precio de oro, precisamente porque es el resultado de esa guerra también, ¿no? Y al final acaba teniendo un montón de efectos. Pero aparentemente nos da la sensación de que estamos en terreno neutral. Sin embargo, no es así. Y dicen aquellos que saben de guerra que para empezar a plantearse una táctica conveniente hay que conocer bien al enemigo. Tienes que ser consciente de quién es el enemigo y si conoces al enemigo, pues podrás efectivamente establecer un plan de guerra, un plan de batalla que pueda darte la victoria. Pero si no sabes quién es, no sabes cuán fuerte es, no sabes cómo es su ejército, pues tampoco, evidentemente, podrás plantearte una táctica oportuna. Habrá que resituarse, ¿no?, en la cuestión de la guerra. Hemos hablado en la Iglesia en Casa y en anteriores lecciones de escuela sabática sobre el conflicto cósmico. Pero volvemos a traerlo de nuevo aquí, lo ponemos sobre la mesa. Y hay algún texto, por ejemplo, del conflicto de los siglos que nos dice cosas muy interesantes. Es una forma de actualizarlo. Desde los días de Adán hasta los nuestros, es decir, desde siempre, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y para destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la Iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano el divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y a partir de ahí, y nos vamos a Efesios 6. Bueno, nos recuerda la lección también, bueno, y nos habla del conflicto de los siglos en Romanos 13, en 1 Tesalonicenses 5, en 2 Corintios 10, que son textos muy conocidos que nos dicen que la noche está avanzada, que tenemos que levantarnos del sueño, que no durmamos como los demás, que velemos y seamos sobrios, que dejemos de andar en la carne, que andemos en el espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos actualizar esto? ¿Qué os parece? Nos pregunta la lección también cuáles son las formas en las que hemos experimentado la realidad de este conflicto cósmico. La realidad, pero desde una perspectiva personal. ¿Qué os parece? ¿Realmente sentimos esto desde una perspectiva personal, humana? Y si no es así, ¿cómo podemos actualizar Efesios 6? ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que si no la vivimos desde una perspectiva personal, estamos perdidos. Estamos hablando de nosotros mismos, está hablando de nuestro conflicto. Este conflicto es universal, pero está circunscrito al planeta Tierra. Y tenemos que pensar que nosotros estamos totalmente involucrados y que, como decíamos antes, somos sujetos de estas artimañas del diablo. Decía antes una cosa, Richard, que tenemos que tener en cuenta en todo esto. Y es decir, cuando nosotros salimos de casa sin habernos puesto en sintonía con el Señor, vamos desarmados a la guerra. Uh-huh. Y sabéis, y decía Richard una palabra así como muy espectacular, ¿no? Dice que el enemigo nos destroza, decías. ¿Y sabéis cuál es una de las mayores o mejores formas de destrozarnos que tiene el enemigo? Que no nos pase nada. Nada. Porque cuando nos pasa algo, estamos avisados de que estamos bajo ataque. Pero salimos y no nos pasa nada. Y volvemos del trabajo y todo sigue igual y no nos pasa nada. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Y cuando nos damos cuenta, estamos tan metidos en el territorio del enemigo que prácticamente no hay camino de vuelta. Y esa es una de las tácticas que emplea. Porque la guerra, ¿cuándo nos damos cuenta que sucede? Cuando empiezan a sonar las bombas, cuando hay restricciones, cuando hay muertos a nuestro alrededor, cuando nosotros estamos bajo ataque y tenemos que, por lo menos, si no atacar, defendernos.
pero ¿y si no pasa nada? ¿Y si en esta guerra no pasa nada? Porque es verdad, abrimos el programa mencionando Libia, mencionando Marruecos, mencionando Ucrania o tantos otros conflictos que hay que no están en las primeras páginas de los periódicos ni de los informativos. ¿Pero yo no estoy en guerra? Claro. Yo, que tengo mi puesto de trabajo, que tengo mi nómina que me entra mensualmente, que gracias a Dios tengo salud y mi familia también, yo no estoy en guerra, yo estoy bajo ataque total y absoluto. Y eso lo tenemos que recordar constantemente. Porque si pienso que lo que tengo es que me lo merezco, es que me lo he ganado, es que es mío, es que es fruto de mi trabajo, no vemos que tenemos, por un lado, un Dios que nos bendice, pero por otro lado podemos tener también a un Satanás, y me vais a permitir que ponga todas las comillas posibles, pero tiene un gran misil. Hablaba antes Richard de los Tomahawk. Tiene un gran misil, que es el de no pasa nada. No estás sujeto a Jesús. ¿Y qué te está pasando? No pasa nada. Y cuando te pasa algo, dices, bueno, te pasa como le pasa a todos. Es que cuando esa es su gran arma. Si nosotros montásemos en un coche y tuviésemos un accidente, quiero decir, montamos en un coche, no oramos y tenemos un accidente, inmediatamente diría, he tenido un accidente porque no he orado. Pero si monto en mi coche y hago un viaje, si me he olvidado orar y no pasa nada, y a la siguiente vez, a la siguiente, al final yo no relaciono protección con oración. Con lo cual, cuando me pasa algo, y va a pasar, porque Satanás al final va a hacer que nos pase, porque quiere hacernos daño. Como yo a mi mente no relacione oración, protección, Dios está al mando, ha pasado algo y es la mala suerte. Y aún así, Richard, yo esa regla de 3 tampoco la tengo clara del todo. O sea, tú te montas en un coche, oras, ¿no vas a tener un accidente? Claro que sí. ¿Verdad? Puede pasar. Por eso te digo que esta guerra es muy sutil, porque al final lo que está en juego no es nuestra vida física. Pero cuando tú montas en un coche y oras, pase algo o no pase nada, has pedido la protección de Dios y estás bajo su dominio. Y por eso estoy de acuerdo contigo, Richard. Por eso digo que la guerra no es física. Muchas veces nos centramos en estoy enfermo, me ha ocurrido esto, mi familia le ha ocurrido esto, me he quedado sin empleo. O sea, todas las cosas que nos pueden afectar a nuestra vida material, física. Y ahí no está la guerra. Ahí son azotes que pueden servir para que yo me pueda desviar. Pero la guerra, lo que Satanás quiere, no es mi vida física. Porque mi vida física, yo lo voy a decir, Satanás sin Jesús ya la tiene. Porque yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Es una cuestión mental. Porque Job no cayó en Satanás. Porque su mente estaba en Dios, ¿verdad? Y estaba bien. Sí, a pesar de ser azotado, todos recordamos ese texto de yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi carne, o sea, me está pasando esto, no entiendo el porqué, voy a morir, pero estoy seguro de que es de lo que yo hablaba, protección. Job tenía claro de la protección de Dios. Estoy seguro que voy a resucitar, que mi vida está en sus manos. Si vivo o si muero, que sea en Cristo Jesús. Que sea en Cristo. Cuando no vivimos así, cuando mi vida, cuando salgo por la puerta de mi casa y no oro para que Dios me proteja, cuando monto en el coche y no oro para que Dios me proteja, cuando me voy a un examen, cuando voy a enfrentar un trabajo, cuando lo que vaya a hacer y no oro para que Dios me proteja, al final, aunque no lo sepamos, lo que estoy diciendo es yo soy el dueño de mi vida, yo administro, yo dirijo y yo organizo. Cuando mi vida funciona así, Dios no es el dueño de mi vida. Entonces, ese es el gran peligro. Hay solo una cocina, Esther, que antes has mencionado, lo del siervo de Eliseo, que me gusta mucho, porque ayer en casa lo estábamos hablando. Es importante porque a veces como cristianos esperamos que Dios haga cosas espectaculares, ¿vale? Y que derrote a nuestros enemigos. Es verdad que en esta batalla
que no hubo tal batalla entre los sirios cuando tenían cercado a Eliseo. Eran más los que estaban del lado de Eliseo que los enemigos. Es verdad que había carros de combate, había ángeles poderosos, pero los ángeles están para protegernos. No hirieron al enemigo. Dios no destroza a nadie, no hace daño a nadie. A veces, como cristianos, esperamos que nuestros enemigos sean barridos por el suelo, tumbados, ¿verdad? Y Dios no es así. Dios no se dedica a hacer daño a ninguno de sus hijos, porque los que estaban al otro lado también eran hijos de Dios. Aquel ejército estaba para proteger a Eliseo. ¿Os acordáis del final de la historia, verdad? Quedan ciegos, Eliseo les guía hasta el rey de Samaria, el rey de Samaria les dice, oye, ¿les mato a todos? No, dales comida, dales agua y que vuelvan, y se acabó, no volvió a haber guerra entre ellos. Y lo unimos con lo que dice Pablo, el Evangelio de la paz, ¿verdad? Si nuestro Evangelio no lleva paz, no es Evangelio. No hay buenas nuevas. Dios trae buenas nuevas para todos, incluso para aquellos Fíjate que están siendo... que nos habla de paz, sí, pero al mismo tiempo es curioso, porque en la lección nos hace un llamado, nos habla y nos recuerda que en Efesios Pablo utiliza la palabra poder unas cuantas veces y habla efectivamente de que debemos confiar en el poder, habla del poder de Dios, habla del poder que también tienen evidentemente las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, y ahí es curioso que nos hace una valoración con respecto a esto de estar firmes, ¿no? Esa exhortación que nos hace Pablo. Mirad, estad firmes, a pesar de que tenéis guerra contra todo esto, pero nos habla de la firmeza, nos habla de estar afirmados, nos habla de tener un buen arraigo, una buena base. Y es curioso porque en algún momento de la lección nos habla del contexto antiguo, del contexto del lenguaje bélico, asociado precisamente a esto de la metáfora de estar firmes. Y es muy curioso porque no nos habla únicamente de una táctica defensiva, sino también de una táctica de ataque, lo cual me llamó la atención. Y querría preguntaros cómo visualizamos esto dentro del contexto que estamos hablando, ¿no? De la guerra espiritual. Porque nos dice que en algún texto antiguo, concretamente de Tucídides, que creo que lo digo bien, Tucídides, sí, uno de los grandes autores clásicos de literatura bélica, esto de la firmeza y de estar de pie en el campo de batalla tiene tres matices. Tres pasos, por decirlo de alguna forma. Que los soldados deben marchar al encuentro de sus enemigos, cuando nosotros lo que solemos hacer es escaparnos en dirección contraria, a ser posible, a toda velocidad, que luego deben atacar y mantenerse firmes o defender la posición, y habla aquí de la lucha cuerpo a cuerpo, y finalmente deben hacer retroceder al enemigo. Es muy curioso esto, ¿no? Que nos lleve por esta línea, porque entonces estaríamos hablando de una firmeza que implica también acción. Claro, ¿en qué quedamos? La lucha es mía, pero yo llevo otro capitán, él está luchando por mí, yo tengo que estar en cuerpo a cuerpo, pero claro, yo no voy a tener un cuerpo a cuerpo, supongo, con ningún ángel del mal y ni mucho menos con Satanás. ¿Cómo contextualizo esto? ¿Cómo traduzco esto realmente en la experiencia cristiana? ¿Es un cuerpo a cuerpo contra yo misma? ¿La lucha contra el yo? De la que también habla la Biblia muchas veces. No solamente, ¿de qué hablamos? No solamente, Esther, porque es verdad que yo no voy a luchar cuerpo a cuerpo con un ángel. Pero sí que voy a luchar cuerpo a cuerpo seguramente, y lo hemos hecho, contra la administración para ganar nuestros derechos del sábado, por ejemplo, contra gente que venga a rebatirnos, a combatirnos, tantas formas de ataque que puede haber. Por lo tanto, sí que hay un cuerpo a cuerpo. Y yo sí entiendo el cristianismo como una posición de ataque. De hecho, estamos llamados a reducir ese ejército que tiene Satanás, en ampliar el pueblo de Dios. Estamos llamados, Dios no nos dice, mira, tú ocúpate de tu salvación, como nos decía Pablo, ¿no? Con temor y temblor. Temor y temblor. Y olvídate el resto. Exactamente. Y olvídate el resto. Sí. Tú enfócate en ti y a mí déjame el resto. No. Él dice, ocúpate, pero ¿para qué me voy a ocupar de mi salvación con ese temor y ese temblor? Para refulgir y para atraer a otros a Cristo. Por lo tanto, sí que hay una batalla, sí que nos toca a nosotros, estamos llamados a combatir y a ganar almas
para Cristo, almas que están prisioneras de Satanás para Cristo. Es verdad que esa victoria no es mía, es verdad que yo no convierto a nadie, pero es verdad que yo estoy llamado a hacer esos pasos para que el Espíritu Santo obre y termine la obra. Pero el que tiene que sembrar soy yo. Pues como en cualquier batalla de la antigüedad, quien ganaba no era el soldado que estaba en primera línea. La batalla era del rey que dirigía la batalla. Pero ese soldado tenía que conquistar el terreno enemigo. Y tenía que hacer su parte, claro. Porque en las batallas hay estrategia. Y si tus soldados hacen lo que decíamos del deporte antes, si cada cual hace lo que le apetece y entiende la espiritualidad como le apetece y entiende el camino de la salvación como le apetece, en realidad no hay un ejército, hay una banda. Fíjate, y volviendo a la idea esa que yo traía al principio, Jesús tiene esos F-18, esos Black House, que podía vencer al enemigo, y decide que alguien tan miserable como yo se pertreche de él y vaya a buscar a personas tan miserables como yo, para que yo entienda lo que es el amor de Dios, que entienda y que participe de ese amor. Qué privilegio nos da Dios. Estamos en primera línea y tenemos que tener una primera línea activa. Dios lo podía haber hecho sin nuestra ayuda, y seguramente lo habría hecho antes y mejor, pero nos deja participar en su obra. Y a veces no somos conscientes, y cuando decimos evangelizar, menudo rollos, es que qué vergüenza, o los demás qué van a pensar de mí, y se nos olvida que es un privilegio que Dios nos ha dado. Es una oportunidad única que seguramente los ángeles estarían encantados de hacer. De hecho, se nos dice que estarían encantados de hacerlo. Y que Dios nos lo reserva para nosotros, para que participemos en esa primera línea, para que sintamos el poder de Dios, el amor de Dios, para que aprendamos de Él, para que le conozcamos, para que le gustemos. Y lo de gustar me refiero no a que le agrademos, sino para que gustemos, que saboreemos cómo es nuestro Dios. Necesitamos estar en esa primera línea, una primera línea activa, una primera línea en la que nos mantengamos firmes, en las que luchemos batallas y veamos que nuestro Dios es poderoso para ganarlas por nosotros. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Por desgracia, el pecado nos separó de Él, y solo lo podemos conocer de esa forma, participando en esa primera línea de la batalla, siguiendo sus órdenes, haciéndole caso, como un soldado de la antigüedad, haciendo lo que te dice tu general, para que al final, cuando logras la victoria que es de él, es del general, que es quien ha dirigido, te sientas partícipe de esa victoria. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Entonces, formamos parte, Esther, de la primera línea, y debemos de hacerlo, además. Fíjate, estaba leyendo Filipenses 1:27, que la lección nos lleva también a este texto, que es una manera de resumir justo lo que estáis comentando en este momento, y lo hice de una forma súper bonita. Escribe Pablo también, él está acostumbrado a este lenguaje. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra vez habla de la firmeza, de estar firmes, pero ¿qué dice? Combatiendo, luchando, unánimes. Qué bonita idea. La recoge, ¿verdad?, todo lo que estamos comentando en este momento. Por una parte, la necesidad de estar ahí firmes, pero la firmeza implica actividad, y también estar unánimes y estar combatiendo. Estamos viendo ya alguna imagen de la iglesia que nos dice que, bueno, pues va de camino ya el sermón, pero todavía querría que pudiéramos hacer alguna reflexión. Y querría preguntaros, bueno, ¿de qué forma podemos? Porque la lección de este trimestre nos dice que podemos encontrar en Efesios soluciones, maneras de poder vivir en estos momentos difíciles, que Efesios nos va a ayudar a vivir en estos momentos difíciles. ¿De qué forma puedo encontrar en este texto de Efesios 6, del 10 al 20, mecanismos para poder estar mejor, para poder salir victoriosa en la batalla? Yo diría, entre otras cosas, que lo importante es que vuelva a conocer, que vuelva a saber que estoy dentro de un conflicto. La lección nos invitaba también a recordar algún texto en Conflicto de los Siglos que nos recuerda que la relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Escrituras y están indisolublemente entretejidos con la historia humana. Formas parte de este conflicto, tu vida interior, tu vida personal, tu día a día,
está enmarcado dentro de ese conflicto cósmico. Lo sabemos. Y sabemos que el mal tiene mucho poder, pero también sabemos que podemos vestirnos con la armadura del Evangelio, con toda la armadura, como nos decía el texto y recordaba también la Escuela Sabática Laic, y que así podremos salir victoriosos, podemos salir al campo de batalla. Y aunque dice también la lección que nuestra obra es agresiva, la verdad es que podemos encontrar paz y podemos encontrar también tranquilidad dentro de esa batalla, porque es una batalla que al final será ganada. La guerra ha sido ganada ya y va a ser ganada del todo cuando Jesús vuelva. Pero ¿de qué forma podemos aplicar esto a nuestro día a día para que nos sirva de empuje, de apoyo? ¿Qué le podríamos decir a una persona que en estos momentos dice, pues yo siento que estoy perdiendo o siento que no tengo las herramientas necesarias para la batalla? ¿Qué le podríamos decir? ¿O de qué manera podríamos aplicar esto a lo cotidiano? ¿Qué os parece? Bien, podríamos decir... y nos lo podríamos decir a nosotros mismos, porque yo creo que esas palabras en algún momento las hemos podido expresar, si no de viva voz, en nuestro pensamiento. En primer lugar, no sientas. Y me refiero, muchas veces cuando nos dejamos sentir por el sentimiento, el sentimiento de estar solos, el sentimiento de estar abatidos, el sentimiento de estar derrotados, que tú sientas eso no significa que eso sea así. Porque cuando tú te sientes solo, en realidad no estás solo. Hemos visto, vamos a poner otra vez el ejemplo del siervo de Eliseo. No estás solo. Por lo tanto, no enfrentas la batalla solo. En segundo lugar, nos preguntabas qué herramientas tenemos. Hay una de la que habla la Escuela Sabática y se habla constantemente en la Biblia. Y nos habla de unidad. Nos habla de unidad. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las características que tenían las personas que estaban en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo, decían que estaban en un mismo espíritu, que estaban unánimes. Por lo tanto, sabemos que la victoria se obtiene también en la unanimidad, en este ejército de Cristo, que no solamente son individualidades, sino que somos todos juntos a una. Y aquí viene un gran reto. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a deponer mis diferencias con el otro para caminar juntos? Porque todos somos distintos. Todos, incluso dentro del Evangelio, podemos tener puntos de vista diferentes de ciertas cosas. ¿Eso nos va a impedir caminar juntos? ¿Eso nos va a impedir formar parte de ese ejército? Deberíamos pensar que no somos Cristiano Ronaldo, que no somos Messi, que no somos estas grandes estrellas del deporte que ganan los partidos solos. Porque para empezar este partido, como tú bien lo decías, esta guerra ya ha sido ganada por Jesús. Pero aún Satanás está coleando para infligir el mayor daño posible. Y depende de nuestra actitud, no solamente la actitud personal, sino la actitud hacia los demás, hacia mi hermano del banco de la iglesia. ¿Estamos jugando el mismo partido? Estamos, como decía Victoria esta mañana, estamos corriendo la misma carrera, estamos en la misma pista, estamos practicando el mismo deporte incluso, porque os voy a decir, yo he tenido experiencias en las que digo, no creemos en el mismo Dios. O sea, no ya que discrepemos de alguna cosa, es que este Dios no es el mío. Y cuando hay estas grandes diferencias, yo creo que no se puede avanzar. ¿Qué opinas, Richard? Pues, ¿cómo aplicarlo de forma práctica? En base a la pregunta que hacías y nos decía la Escuela Sabática, a veces cuando pensamos que somos demasiado malos, demasiado pecadores, demasiados que es imposible que Dios haga nada con nosotros, sería bueno volver a repasar Efesios 6, porque en Efesios 6 nos armamos de Jesús y Él pelea la batalla. Jesús no espera que yo venza al enemigo. Jesús no espera que yo haga un frente a frente con cualquier ángel de Satanás o contra Satanás y que les destroce. Cuando yo pido eso de mí, no estoy siendo realista y además
estoy perdido. Efesios 6 me indica que Dios lo que me pide es que me vista de Él, que busque la unidad, que busque la paz, que busque el amor, que me dedique a predicar el Evangelio. Y Él va a pelear por mí. Mis fuerzas están en Él. Mi debilidad se fortalece en Él. Tenemos que empezar a dejar de mirarnos al ombligo, de ver lo malos que somos, que lo somos. O sea, mi madre a veces me dice, cuando escucha el programa, me dice, es que hablas muy mal de ti. Es verdad, o sea, considero que soy alguien miserable, pero que considere que sea alguien miserable no significa que considere que Dios me tiene en supremo afecto y que Dios puede hacer conmigo grandes cosas. No es incompatible, o sea, tener la consideración de qué soy yo sin Jesús no es incompatible a qué soy yo con Jesús. El problema está en cuando vemos qué soy yo sin Jesús y nos quedamos allí. Cuando veo qué soy yo sin Jesús, pues sí, eres pecador y desde luego no vas a ser salvo. Pero es que para eso está Jesús. En la parábola del hijo pródigo, cuando uno se encuentra con el Padre te cubre. Estás sucio, estás perdido, pero el Padre te cubre. Y una vez que el Padre te cubre, te introduce. Y eso así es como nos sentimos. Por dentro digo, si es que sé cómo soy, si sé cómo venía hace 10 minutos andando por el camino, lleno todavía de restos de los puercos por el camino. Pero el Padre me ha cubierto y me ha puesto el anillo y me introduce en la casa, ya me ha limpiado. Entonces, conservar las dos visiones no es malo. No es malo el saber, vale, sí, soy pecador, es verdad, lo soy. Sin Jesús, ¿qué sería de mi vida? Claro. Pero es que tengo a Jesús. Y entonces, una vez que tengo a Jesús, todo el mérito es suyo. Y Él puede hacer conmigo grandes cosas. Y puedo presentarme a la batalla y un cobardón como yo, pacifista, ¿verdad? Pues pueden montarse en primera línea a luchar en sus filas. Porque con Él podemos hacer cualquier cosa. Yo creo que este Evangelio de forma práctica, Efesios 6 nos lleva a eso, a centrar, bueno, Efesios 6 no, todo el libro Efesios, todo el libro. Nos lleva a centrarnos en que Jesús es el que puede hacer grandes cosas por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia, por los hermanos, por nuestros hijos, en nuestro ámbito de trabajo. Si hiciéramos un repaso ahora, Jesús es el centro de todo. Y cuando yo permanezco en Jesús y rebajo las expectativas de los demás hasta las que tengo yo con Dios, y me explico en esto, no tengo que pedir más a mi hermano, ¿verdad, José? Yo no te tengo que pedir más a ti de lo que pido a Dios. Cuando yo trato con Dios le digo, Señor, perdóname, que soy torpe hasta la saciedad. Pues cuando trate contigo, ¿qué tengo que hacer? Pues somos dos torpes caminando por esa misma pista que no nos hemos enterado muy bien de las instrucciones del entrenador. Cuando yo logre esto y permita que sea Jesús el que sea el bálsamo de todas las relaciones, Efesios me ayuda a tener una vida mucho más sencilla. No fácil, ¿vale? Porque seguimos en un campo de batalla. Si alguien nos cuenta que esta vida va a ser fácil, nos está engañando. Estamos en medio de un campo de batalla, pero es mucho más sencilla, porque tenemos claras las instrucciones, ya sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuál es nuestro objetivo y para qué estoy aquí. Además hay una cosa, al hilo de esto también. Estaba pensando yo, bueno, esto es un llamado a luchar y es un llamado a alistarte, ¿no? Y es un llamado a cubrirte con la armadura y a ponerte en disposición también de luchar en un campo de batalla. Si tenemos identificado ya al enemigo y tenemos identificado efectivamente el capitán de nuestro ejército. Pregunta, ¿alguien se alistaría en el bando perdedor? ¿Alguien se alistaría a batallar en una guerra que sabes que vas a perder, es decir, en el bando de los perdedores? Lo curioso de este asunto, hablando del tema bélico, de la terminología de batalla y de alistarnos y de ponernos la armadura, etcétera, etcétera, es que nosotros sabemos que podemos alistarnos y de hecho estamos alistados en el bando ganador, lo cual supongo que nos invita a luchar con una perspectiva distinta, ¿no? Es decir, tienes la esperanza de que al final
Esto se gana y estamos en el bando ganador. Y ya sabemos, de hecho, que la guerra ha sido ganada. Nos quedan batallas, pero la guerra ha sido ganada y al final vamos a salir victoriosos. Caramba, así, ¿no? Es diferente esto de salir a la guerra, ¿o no? ¿O no nos da también otro brío y otra forma de encajar la cosa? ¿Cómo lo veis? Incluso cómo pelear esa guerra. Porque es verdad que la descripción que nos hace de las armas parece, al final, la espada no pincha, ¿verdad? Esa espada dice que es la palabra. Es la palabra. O sea, que nosotros no estamos llamados a descuartizar a nadie, a desmembrar a nadie. Yo en esta guerra sería un Desmond II. Es decir, estoy en medio de la batalla, estoy en medio de las bombas, voy pertrechado con mi casco, con mi uniforme, porque tengo que preservarme a mí mismo. Pero me preservo a mí mismo, ¿para qué? Para ir a salvar a los demás. Salvando vidas. A los que están cayendo, a los que están heridos, a los que la bomba les ha afectado, e incluso, con mi ejemplo, intentar que los que están tirando desde las trincheras del otro lado depongan las armas o alguno se pase a mi bando. No pensemos, porque muchas veces el cristianismo ha tendido a pensar que esa espada, que esa armadura era literal y hemos dado espadazos de Biblia. Acordaos, la espada era la palabra. Decían por ahí, en mi iglesia hace años había un grupo que decía, no, es que aquí nos han dado muchos bibliazos, decían, ¿no? Pues al final lo que estamos llamados es a dar rescate, a dar sanidad. Es que esta armadura, al igual que el ejército de Eliseo, es defensiva, no es ofensiva, es defensiva. Te protege a ti, pero no sirve para ir sacudiendo a los demás. Para eso es que la armadura es verdad, justicia, paz, fe. Claro, no tiene nada que ver con cosas que hacen daño. Me vais a permitir, vaya porquería de armas para una guerra. ¿No? Pero, sí. Fíjate, no nos ha dado tiempo a verlo, pero hay partes muy interesantes, porque, por ejemplo, cuando dice la coraza de la justicia, ¿vale? Que hoy en día se habla mucho de la justicia de Dios, que esa justicia va a salvar a todo el mundo y no sé cuántas historias. Justo antes de hablar de esa coraza de la justicia, habla del cinturón de la verdad. De la verdad. Ese cinturón es sobre el que se ceñía esa coraza, sobre el que se sujetaba la coraza. Claro. Cuando la justicia de Dios no lo anclo en la verdad, sino en mi opinión, porque yo opino que Dios tiene que salvar a todo el mundo, porque si no, bajo mi opinión, Dios no sería amor. ¿Qué ocurre? Pues que no lo estoy anclando en la verdad, que eso se va a mover por todos los lados. Entonces, ciñete a la verdad, lo que dice la Biblia, no salgas de ahí, déjate tus opiniones. Eso es lo que nos está diciendo, es una coraza defensiva. ¿Quieres estar tú protegido? Busca la verdad y ciñete a la verdad. Sujeta tu coraza de la justicia de Dios en base a la verdad que viene en la Biblia. Quítate tus opiniones, lo que tú opines, lo que tú creas, lo que tú pienses que tiene que ser, olvídate, sigue las instrucciones del entrenador. Habla no solo de que hay que tener fe. Me encanta como lo dice Pablo, levanten el escudo de la fe. No podemos ir, ¿verdad?, con nuestra fe ahí en abajo. Tengo fe, sí, hombre, fe tengo. Sí, ¿tiene fe? Sí, algo me queda por ahí. Es que para salir al campo de batalla, si no sales convencido que tienes, como decía Esther, que tienes la guerra ganada, que tienes al mejor estratega... si no vives por fe... No tienes nada que hacer. Estás perdido. No tienes nada. Y Pablo dice, levanten el escudo de la fe. Vuestra fe tiene que estar arriba. No consiste en, tengo una fe mediocre, a media, sí, en algo creo, sí. Bueno, hay algo por ahí, ¿verdad? Creo en Jesús, sí, volverá, sí. Sí, bueno, sí. No. Pablo dice, te van a sacudir por todos los lados. Dice, si no lo levantas, no vas a detener las flechas encendidas del diablo. Decía Victoria algo que me impactó esta mañana. Decía que nosotros tenemos un entrenamiento, es decir, tenemos unos tiempos que deberíamos dedicar pues a la oración, a la meditación, a la lectura, pero que en el resto del día tomamos pequeñas decisiones inspiradas en esos otros momentos que al final hacen que el día sea un día entero en el Señor. Y ese es el secreto
el secreto de la guerra. El tomar esas pequeñas decisiones también, sabiendo que estoy en guerra, sabiendo que estoy en un conflicto, pero que cuando yo tenga que decidir algo, lo decida sabiendo que estoy en el conflicto, sabiendo que hay unas normas, sabiendo que el Señor tiene unos estándares que espera por mí. Y cada una de esas decisiones que yo tomo por el Señor es un palmo de tierra ganado al enemigo sin ninguna duda. Un paso adelante. Sin ninguna duda. No solamente en mi salvación, sino en todos aquellos que nos ven, porque tenemos que tener en cuenta que somos espectáculo. Y no solamente al universo, somos espectáculo, me consta, porque a mí me ha pasado decirme, es que digo, pero si yo estoy, bueno, no, la forma de actuar no es la que tú crees que es normal, pero no lo es. Y hay gente que a toro pasado te comenta, o sea, hay gente que te está viendo y que a veces la predicación no es abrir la Biblia y citar versículos, sino es vivir la vida a la que hemos sido llamados. Fíjate que hay dos elementos más de aquí de la armadura que me parecen muy interesantes, porque dice, ¿qué tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza? Dice, pónganse la salvación como casco. El casco de la salvación. Pero no dicen tu salvación, ¿verdad? Dicen la salvación. Sí. ¿Qué tengo que tener en mi mente cuando yo salgo a ese campo de batalla? La salvación. ¿De quién? ¿La mía? Si tú estás pertrechado así, tú ya eres salvo, entiendo. Porque tú ya estás en el ejército correcto, ¿no? Y la de con quien me cruce, ¿verdad? Claro. Eso es lo que tiene que dirigir mi mente. Y de los bibliazos, fíjate que no dice que la espada es para atacar. Dice, lleven la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. No dice sacudir, matar, atacar. El soldado, esa espada contra quien se defiende. ¿Quién ha estado atacando aquí todo el rato? Los dardos del diablo, las huestes del enemigo. Las acechanzas que también dice. ¿Cómo se defendió Jesús del enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo te dice Jesús que te puedes defender del enemigo? Con la palabra de Dios. La Biblia no es para atacar al otro, no es para darle bibliazos, no es para sacudir, no es para... No, la Biblia es para defenderte cuando el enemigo te quiera confundir. Entonces, toda esta armadura es defensiva para protegerte a ti. Y realmente a veces ha habido gente que ha ido dando bibliazos y atacando y... En fin... bueno. Está ya concluyendo la historia de los niños, casi damos paso al sermón, pero justo lo hilo con lo que estabas diciendo ahora, Richard. Primera de Tesalonicenses 5, es Pablo hablando también. Por tanto, es una invitación para todos y cada uno de nosotros. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero ahí está el texto. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo, como casco, para seguir adelante y para seguir en la lucha. Nos vamos ya al sermón. Van a cantar ahora, que podemos aprovechar y podemos visualizar esa canción que va a dar justo paso al sermón de Narcís, y luego nos reunimos en la zona mixta.